Lince. Amigos, muy buenas noches. Tenemos una emisión muy especial de Cara a Cara. Hemos visitado al expresidente de la República, Ollanta Humala, en el local del Partido Nacionalista. Y le agradecemos, expresidente Humala, por recibirnos esta noche. Buenas noches. Vamos primero al centro de las preguntas con respecto al caso judicial o a la investigación penal que usted enfrenta. A estas alturas, expresidente Humala, ¿usted le puede decir al país que la campaña nacionalista no recibió los 3 millones de dólares procedentes de Brasil? Se lo pregunto porque hay pues declaraciones coincidentes, complementarias, que van desde Jorge Barata, Marcelo Odebrecht, el señor Migliacci, el señor Mameri. Todo encaja en términos de lo que fue una entrega de aproximadamente 3 millones de dólares. Eso es totalmente falso. Yo, antes de preguntarle sobre la legalidad o ilegalidad del hecho, que yo sé que por supuesto es parte de su estrategia de defensa, quería preguntarle si le puede decir al Perú que el Partido Nacionalista o usted o su mujer no recibieron esos 3 millones de Ya dólares. le hemos dicho y lo volvemos a reiterar, y gracias por la pregunta, con el compromiso de que no te olvides que soy un actor político, no un actor judicial. No, otra cosa es que me quieran judicializar. Comencemos por lo judicial y pasamos por lo político. Ok, sí, como siempre lo hemos reiterado, no hemos recibido eso y además no encajan las cosas. Mediáticamente se ha hecho toda una campaña para que encajen, pero si ves directamente, hay dos líneas acá. La línea directiva que es Odebrecht, Mameri y Barata. Los dos primeros señalan que autorizaron, pero también dicen que no supervisaron, no saben si se entregó en realidad. El tercero dice que entregó. No ha mostrado ninguna prueba de que haya entregado, ni siquiera tiene certeza cómo le llegó el dinero, el supuesto dinero. ¿El tercero es quién? ¿El tercero es quién? Barata. Barata. Pero los tres indican que el dinero habría salido del Departamento de Operaciones Estructuradas. Muy bien, ¿qué dice el Departamento de Operaciones Estructuradas? El responsable de Operaciones Estructuradas señala de que eso que dice en la planilla de Barata, eso fue el pago a una empresa de comunicaciones en reales. Infiero que ha sido en Brasil. Y el tesorero, que es Migliacci, o sea, el responsable es Silva, el que desmiente a la línea directiva de Odebrecht, y el tesorero de Operaciones Estructuradas no señala de que él no sabe a qué se refieren esas siglas y no conoce ese tema. Pero sí señala además dos cosas interesantes. Una, que los pagos que hizo Odebrecht en el exterior fueron a través de empresas offshore que no solo formaba la empresa, sino obligaban a los beneficiarios a formar su empresa. Y lo otro que dice es que él hizo pagos a este señor Garreta, pero en el año 2013 o 2014. Por lo tanto, no encajan las cosas y dentro de ese mismo consorcio hay contradicciones muy importantes. Sí encajan, presidente, según la tesis de la Fiscalía. Bueno, entonces, hablemos de la tesis de la Fiscalía. No, es que estamos hablando, pues, cuando alguien como el propio Marcelo Odebrecht narra con lujo de detalles cómo Lula da Silva le pide, y luego Marcelo Odebrecht incluso lo obliga prácticamente a Jorge Barata a entregar ese monto porque Barata no estaba de acuerdo, porque era un monto demasiado abultado para la campaña, y claro, Odebrecht le explica que esto pues era una particularidad, dado que había pues un propósito político del Partido de Trabajadores de apoyar la candidatura de Ollanta Humala. Es decir, yo sé que puede haber vericuetos a la hora de entregar el dinero, pero las declaraciones son bastante comprometedoras. Bueno, fíjese un tema. El Partido de los Trabajadores, el PT, su presidenta, la senadora Hoffman, ha enviado un documento escrito en el cual está rechazando las imputaciones de que ellos han pedido, solicitaron a la empresa Odebrecht que nos financiara. O sea O sea, lo que le estoy diciendo es que... Pero es que había una planilla pues que manejaba Palucci y que era la planilla del Partido de los Trabajadores, sobre la cual Lula tenía discrecionalidad. Claro, lo que dice la línea directiva, o sea, Odebrecht, lo que dice es que ha pedido el PT. El PT ha desmentido eso. Además, pero entonces, ¿a quién le creemos? Entonces, ¿a quién le creemos? Ese es el tema. Si vamos a un linchamiento mediático, probablemente tenga razón la tesis fiscal. Pero si vamos a un proceso debido como tiene que hacer, esto es absolutamente inconsistente, porque si tú, por ejemplo,
llevas tu carro a un taller de mecánica para cambiarle unas bujías o unos inyectores. ¿Quién puede decir con certeza si te cambió o no los inyectores? ¿El mecánico que vio tu carro o el gerente de la empresa? Es lo mismo. Acá la Pero línea, si tengo la a los línea 5 gerencia, mecánicos y al gerente que todos están no, es diciendo que que la plata salió. los mecánicos dicen que no. Justamente los Migliaccio tres... no dice que no puede controlar el hecho o no puede certificar que la plata se haya entregado y el propio Barata también recibe la plata. O sea, no es que dice eso, ninguno lo exculpa a usted. Ojo. ninguno dice eso. En principio a mí no me están no estoy condenado para que me exculpen. Lo que dice Migliaccio es que no es que él no pueda certificar, es que él no tiene conocimiento de que haya habido un pago. Porque Migliaccio estaba en Suiza, él no sabía en realidad cuál era el nombre propio de quién debía depositar. Vamos a... Pero si lee la declaración, lo que él señala es su declaración se opone a las declaraciones que da la línea directiva. Pero más claro es Silva, que es el responsable de Caja 2 y que es el jefe de Migliaccio. Y él señala que ese dinero, que supuestamente era para el Partido Nacionalista, ese dinero fue para el pago de una empresa de comunicaciones. Que es la de Valdemir Garreta. No es de Valdemir Garreta. Que Garreta también ha dicho que recibió dinero por parte de... Justamente de por eso le aclaraba de que el tesorero Migliaccio reconoce que ha hecho pagos a este señor Garreta, pero en el año 2013 o 2014. Muy diferente a la época de campaña. ¿No recibió entonces la campaña del Partido Nacionalista los 3 millones de dólares? No, se lo reitero, no. Y la última pregunta por ese lado. Entonces, ¿por qué todos estos actores querrían culparlo a usted de haber recibido o señalarlo a usted de haber recibido 3 millones de dólares cuando sabemos que Odebrecht repartió a diestra y siniestra y Ollantumala era el candidato del Partido de los Trabajadores? ¿Por qué todos estos se confabularían? A ver, en principio yo no era el candidato del Partido de los Trabajadores, yo soy el candidato del Partido Nacionalista, que es una confluencia de Gana Perú. Pueden haber cercanías ideológicas, sí, porque representamos, en Latinoamérica representamos a lo que es la izquierda tradicional, o internacional mejor dicho, no tradicional, pero acá en el Perú vamos al Partido Nacionalista y fuimos como Gana Perú para poder hacer una gran confluencia. Yo más que diría qué ganaría, yo puedo inferir que ya ganó, porque el acuerdo de no incriminación que tiene Odebrecht, el cual todos, por lo menos yo desconozco cuáles son los detalles, solo puedo enterarme por las declaraciones que dio el fiscal coordinador, señala una serie de ventajas que le han dado al señor Barata, ¿no? Lo han liberado de cualquier tipo de incriminación por lo que diga, lo han blindado jurídicamente. Como lo demanda la justicia brasileña en este caso, ¿no? No. A él y a todos sus directivos, es acá donde han hecho eso. La diferencia con la justicia brasileña es que allá las negociaciones de colaboración eficaz se han hecho cuando han estado condenados. Y sobre la prisión, ¿no? Sobre el tema de la libertad, se han hecho las negociaciones. Acá ha sido sobre el tema de sus patrimonios. Entonces, en teoría, el señor Barata podría regresar acá nuevamente a liderar Odebrecht. Todo eso lo ha ganado con nuestro caso, no lo ha ganado con otros casos. Para que nos alcance el tiempo, la Fiscalía se refiere aproximadamente a un desbalance patrimonial personal suyo y de Nadine Heredia de, calculo yo, 1,5 millones de soles. A esto se suman las cuentas recientemente incautadas, que me comentan no están incluidas en los peritajes que tienen, yo sé, sus controversias y discusiones, que son cuentas de 500.000, de 300.000 soles y de 52.000 dólares. Entonces, estamos hablando de un desbalance de la pareja de ese orden. Y del entorno, en general, de 14 millones de soles. Cuéntele a los televidentes cuál es la posición. Estamos hablando con los televidentes. ¿Cuál es la posición de su defensa al respecto? Bueno, ya hemos presentado nosotros una pericia de parte porque no podemos aceptar estos gruesos errores que yo ya considero sospechosos. Gruesos errores en los cuales, por ejemplo, se equivocan en sumas. Me suman doble el monto que se amortiza para la compra de mi casa. O se nos considera un saldo inicial a partir del año 2005 de cero. O sea, como que recién hubiéramos nacido en el año 2005. Gruesos errores como, por ejemplo, a mí se me hace la pericia del año 2005 al 2011 y a mi esposa del 2005 al 2016. Esos 5 años, del 2011 al 2016, que fueron del periodo presidencial, no consideran mis ingresos para el sostenimiento de mi hogar. En estos 5 años mi esposa no tuvo un trabajo remunerado. Entonces, obviamente,
esto genera una situación irreal, porque es como que yo no hubiera existido en esos 5 años y mi esposa sostuvo el hogar. ¿Ustedes han llegado a una cifra o a una cifra? Sí, o sea, sus cuentas cuadran según no el hay peritaje de ningún parte de desbalance. ustedes. Y además esas cuentas que tenemos está incorporado en el peritaje. No es que no esté incorporado, o sea, lo está sumando otra vez. Todo eso está incorporado porque el levantamiento del secreto bancario y la pericia de mi esposa es hasta el año 2016. Todo eso es anterior al año 2016. Entonces yo le puedo garantizar que no tenemos desbalance patrimonial. El Partido Nacionalista no tiene desbalance patrimonial y lo que sí nos extraña es que toda esta información la Fiscalía lo filtre a determinados medios de comunicación para recrear el ambiente mediático para un linchamiento. Pero nosotros estamos claros con nuestras cuentas. No tenemos desbalance, no hemos recibido plata de Odebrecht y más bien yo señalo acá claramente que lo que estamos viviendo es la criminalización de la política, empezando por el Partido Nacionalista, para tapar los verdaderos casos de corrupción donde sí han habido coimas, y eso está en el gobierno de García y en el gobierno de Toledo. Y está probado porque lo han reconocido Odebrecht en sus acuerdos con Estados Unidos, y recientemente salió en prensa unas nuevas informaciones sobre pagos de diferentes obras de infraestructura en esos gobiernos. Vamos a ir a una pausa, expresidente Humala, y regresamos con más. En Cara a Cara nos encontramos, como les digo, con el expresidente Ollanta Humala. No se muevan. Continuamos en Cara a Cara con el expresidente Ollanta Humala. El saliente fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, se ha referido a su caso esta mañana y señala que sí hay pruebas en el caso de Ollanta Humala. ¿Qué opina al respecto? Bueno, yo le he invitado cordialmente al doctor Sánchez para que presente esas pruebas, porque lo he dicho varias veces. Yo creo que un fiscal, como el fiscal de la Nación, no puede asumir el rol del fiscal provincial. Además, creo que, como él lo ha dicho, ¿no? Él da amplia autonomía a sus fiscales. Entonces yo creo que el que debiera decir eso debiera ser el fiscal provincial y no el fiscal de la Nación. En todo caso, yo creo que él debe mantener una posición imparcial. Él no está llevando el caso. Además, prácticamente ya nos está condenando él, está adelantando un juicio, y eso también influye, se puede tomar como una presión en los diferentes elementos hacia abajo dentro de la Fiscalía de la Nación. Por lo tanto, yo le digo, hoy, el día de ayer he presentado una carta que debe estar en trámite, explicándole al fiscal de la Nación, porque yo pienso que él está desinformado. Entonces le estoy dando los argumentos para que sepa realmente cómo está el caso. Y le pido que por favor, si hay alguna prueba, que por favor, doctor Pablo Sánchez, la muestre. El caso Lavallato, para ir cerrando esta parte. Uno es, ¿por qué su defensa no permite que la Fiscalía cierre su investigación? Su defensa ha demandado mayores diligencias penales, diligencias de investigación, mejor dicho, cuando ya vemos que las cartas, para bien o para mal, están puestas sobre la mesa. ¿Qué es lo que demanda usted? No, lo que estamos demandando es que si la Fiscalía va a incluir a operaciones estructuradas, que se recojan los testimonios de los directivos de operaciones estructuradas y de los directivos de la empresa, de todos ellos, para entender qué cosa eran operaciones estructuradas. ¿Cuántos testimonios más serían? No lo sé, pero lo que está deteniendo esto no es, o sea, no podemos decir que las acciones de defensa son para dilatar y las acciones de la Fiscalía no. Por ejemplo, la Fiscalía está recusando a la Sala Superior. ¿Eso qué cosa es? ¿Una maniobra dilatoria o qué cosa es? Ahí hay un cruce de recusaciones entre la defensa suya y la Fiscalía, efectivamente, que tienen como objetivo final la permanencia no de Richard Concepción Carhuancho en esta parte preliminar. No es así. Nosotros lo que hemos hecho es hacer valer la sentencia del Tribunal Constitucional que señala que tanto el juez Concepción Carhuancho, un juez provisional, como la Sala Superior actuaron inconstitucionalmente. Y eso los desacredita para llevar un proceso de esta naturaleza. La Fiscalía lo que ha hecho es recusar a la sala que vio esa recusación. ¿Para qué? En la práctica, para proteger y blindar al juez Concepción Carhuancho. El fiscal Rafael Vela dice que ustedes quieren escoger su fiscal. No, yo creo que él es el que está escogiendo. Él quiere escoger al juez, él quiere escoger los fiscales. Nosotros no escogemos. Vámonos un poquito de esta judicialización permanente en la que vive la política peruana. ¿Qué le ha parecido la promulgación, inminente en realidad, de esta ley que prohíbe la publicidad estatal? Se lo pregunto además porque
quienes acompañan esa hipótesis, esa idea, ponen como ejemplo su gobierno en términos de gastos excesivos, por ejemplo, de publicidad estatal. ¿Qué le parece una ley? Me parece lamentable. ¿Por qué? Porque, en principio, si vemos el gasto en publicidad que se hizo durante mi gestión de gobierno, es casi similar al gobierno anterior. Pero nosotros hicimos trabajo, teníamos que mostrar, teníamos un conjunto de reformas que ojalá este gobierno las impulsara. Teníamos una serie de obras que hemos dejado para el gobierno para que pueda lucirlas en el Bicentenario. Teníamos obras que las iniciamos y las concluimos. Entonces sí teníamos un trabajo que mostrar. Teníamos el diferendo de La Haya. $60 millones al año, más o menos, no recuerdo, aproximadamente, según lo que he podido ver. No tengo cifras, sería irresponsable si le doy cifras, pero toda la propaganda que hemos hecho ha sido auditada y ha sido no publicherry, no es que esté ahí mi cara, ha sido para presentar las obras. Además, hay una parte de la propaganda del Ejecutivo que no la maneja el gobierno central, sino la manejan los ministerios y otra los gobiernos regionales. El tema es si hoy día, ¿qué significa eso? Eso significa en una época de campaña es eliminar a medios que, sobre todo los más débiles, los de las regiones del país. Pero además de esto, lo que yo estoy viendo es que en realidad el fujimorismo no ha cambiado. Y el error es que hay muchos opinólogos y muchos periodistas que creyeron que en la gestión anterior, cuando el fujimorismo y el APRA eran oposición, que el fujimorismo había cambiado y se había vuelto democrático. Y eso no es así, ¿no? Craso error. Se lo van a responder seguramente. Sobre el Braem. Braem Alto Guayaga. Su gobierno, es innegable, tuvo buenos resultados en el Alto Guayaga, importantes. O sea, toda la parte del Monzón, ¿no? Entra la policía a comandar ese combate contra el narcotráfico, entra un concepto integral en términos de cultivos alternativos y los resultados saltan a la vista. Realmente fue importante la erradicación y la liberación prácticamente de un territorio pues que antes no se podía entrar. Pero con el Braem, expresidente Humala, hubo una estrategia paralela, distinta. ¿Por qué no se aplicó el modelo del Braem al Alto Guayaga? Por lo que yo entiendo, en los últimos días de su gobierno incluso se trasladó el control o la dirección de esa estrategia a la policía, pero sin asignarle recursos. Entonces, en los primeros días del gobierno de Kuczynski, esto tuvo que revertirse. ¿Qué opina sobre ese contraste? Primero, que lo que hay que tener es una estrategia, y la estrategia es diferente en el Alto Guayaga, que ya era un proceso bastante avanzado, donde ya el control lo tenía el comando policial y no el ejército y no las fuerzas del orden, y que nos permitió, con la captura de Artemio, los cultivos alternativos, las obras de desarrollo, liberar esta zona como estado de emergencia y entregarlo a lo que es el Estado de Derecho. En el caso del Braem, lo que hicimos fue retomar la iniciativa que la habían perdido, porque cuando llegamos al gobierno, la estrategia era una estrategia status quo. Yo no cruzo el río y ustedes tampoco cruzan el río. Eso permitió, primero, que los Quispe Palomino y sus remanentes terroristas se expandan hacia lo que era el Bajo Urubamba. En esas condiciones, nosotros detectamos que el centro de operaciones de los remanentes senderistas estaba en el Mantaro, no en el N ni en el Apurímac. Por eso incluimos Braem. Encontramos un presupuesto que el 70% iba a seguridad y el 30% a desarrollo. Lo invertimos. Hoy nosotros dejamos un gobierno donde el 70% del presupuesto va al desarrollo y el 30% a seguridad. Incluimos a la policía en el Estado Mayor Conjunto del CIOEC. ¿Por qué? Porque había que definir cuál es la principal amenaza en el Braem. Para las Fuerzas Armadas era el terrorismo. Y para nosotros, para el gobierno, era el narcotráfico. Por lo tanto, el principal órgano de inteligencia para combatir el narcotráfico es la policía, la DIRANDO. Pero el hecho es que la estrategia tal como está no ha funcionado. Se habla de corrupción, se habla de miles de millones de dólares invertidos del Braem y no ha avanzado. Tenemos el anillo vial Braem, construcción, los puentes que se han construido en el N. Tenemos una serie de obras de infraestructura. Entonces, ahí está la plata y está siendo auditable y no hay ningún problema. El tema acá es que en el Braem logramos la eliminación de Gabriel, William, Alipio, Dino, etc. Los principales mandos. Por primera vez en el Braem, las fuerzas del orden toman la iniciativa que hoy día se ha perdido. Redujimos, ¿no?, a Sendero Luminoso a la mitad de su área de influencia y creamos desarrollo.
Entonces había una estrategia que ha dado resultados importantes. Y también introdujimos la metodología de la reducción de cultivos de hoja de coca, ¿no?, por cultivos alternativos. Todo eso debe continuarse para que podamos tener tranquilidad en el Brain. Volamos, vamos a hacer una pausa más y regresamos con lo último de esta conversación con el expresidente Ollanta Humala. No se muevan. Nos podríamos quedar mucho más, pero volamos con el tiempo. Expresidente Ollanta Humala, una rápida observación de lo que ve en el gobierno actual, su relación con el Congreso y, bueno, lo que le queda en estos 3 años. Bueno, lo que hay es una pérdida del equilibrio, se ha roto el equilibrio democrático entre 2 poderes constitucionales, entre el legislativo y el ejecutivo. Esto también se perdió en el gobierno de Fujimori. Bueno, tuvo el ejecutivo Fujimori, pero tuvo minoría en el legislativo, cerró el Congreso y armó su mayoría. Y creó el sistema del transfugismo, ¿no?, con las compras de congresistas y con la inyección de dinero a través de los fondos de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso lo manejó el SIN con Fujimori. Lo que estamos viendo acá es una situación también en la que se ha roto el equilibrio, pero esta vez desde el legislativo. El legislativo ha tomado prácticamente al ejecutivo, ha tenido los votos y la fuerza para poder hacer renunciar a un presidente. Entonces, lo que hoy día tenemos es una inestabilidad política donde el presidente tiene la misma estabilidad que un trabajador CAS, ¿no? ¿Qué le toca hacer? ¿Qué le toca hacer al presidente Vizcarra para hacer un buen gobierno? Lo que tiene que hacer es trazar una línea de no negociación y estar dispuesto a, si no puede, si lo obligan a transgredir esa línea, presentar su renuncia por último, porque si piensa pasar a la historia de manera intrascendente, es mejor no hacerlo. Yo creo que Vizcarra tiene el carácter, tiene los atributos para poder hacerlo. Lo importante es ahora que tiene que ser realista, pragmático. ¿Puede hacer alguna reforma? Yo creo que ya no tiene tiempo. ¿Puede hacer alguna obra que la inicie y la concluya? No tiene tiempo. Lo que debe hacer es continuar las obras que le dejamos nosotros y preparar un balance para el bicentenario, porque a él le toca presentar el país al bicentenario de la República. Entonces, de esa manera es lo que tiene que hacer él. No podemos permitir que estemos cambiando ministros de Economía cada 2 meses, 3 meses. Eso no es aceptable. Yo creo que el presidente Vizcarra hoy día tiene un momento importante en la historia del país para poner un coto a la ambición y al autoritarismo del legislativo. Se nos ha terminado el tiempo. Lamentablemente siempre vuela el tiempo, se quedan muchas preguntas en el tintero. Ojalá podamos volver a conversar. Le agradecemos esta oportunidad. Esperamos que para los televidentes haya sido una conversación de la cual pues saquen algún tipo de conclusión interesante. Y bueno, suerte en lo que le queda todavía por delante, expresidente Humala. Gracias por estar con nosotros. Yo me despido de Cara a Cara. Sigan, por supuesto, con la programación de TV Perú. Viene toda la información deportiva con Lucho Trizano. Buenas noches.